Mi coronel, ¿cuántos hombres de la reserva tenemos? Entre reservas, veteranos, reservistas, tenemos 3.200.000 personas, doctor Londoño. 3.200.000 personas. Entre De esos, reservistas, ¿cuánto creen que estarían disponibles para hacer la tarea a la que usted se refiere? Para yo, crear centros de potencia que impidan la toma de las ciudades y la destrucción del país. yo pienso que el 100%, doctor Londoño. La crisis y la angustia de la sociedad no espera y estamos dispuestos a renovar nuestro juramento las veces que sea por salvar esta patria. De eso no tengan duda los colombianos. Bueno, mi coronel, una pregunta que es elemental. Ustedes tienen una significación política, una significación moral de primera línea. ¿Qué grado de posibilidades de concertación, qué niveles de entendimiento y de conversación tienen esas fuerzas formidables de más de 3 millones de hombres con el actual gobierno nacional? ¿Hay comunicación? Esto que usted le está diciendo al país, ¿se lo ha podido decir al mando militar? Pues con toda seguridad que sí. Al poder civil que tiene que tomar decisiones, que cuente con esa fuerza formidable, inmensa, de más de 3 millones de hombres dispuestos a servir a la patria y a defenderla. Eso no lo ha tenido en cuenta el gobierno, doctor Londoño. Siempre nos subestiman, nos acusan de divisiones, de diferencias, pero el domingo lo demostramos. Cuando de la supervivencia de la patria se trata, estaremos firmes, marchando juntos. Tal vez el gobierno ha subestimado hasta el mismo problema, pero a grandes males, grandes remedios. Yo pongo de ejemplo, doctor Londoño, y sé que usted, gran amante de la historia, lo sabe, la batalla del Yom Kippur, en octubre del 73. Ese día de expiación sagrado para los israelitas, los atacaron los sirios y los egipcios, y todas las primeras líneas perdieron sus posiciones. Y fueron 4 días perdiendo posiciones y perdiendo la guerra. Al cuarto día, la sociedad, las reservas, con sus carros particulares, con sus motos, relevaron a la primera línea. Los egipcios y los sirios ya estaban celebrando la victoria y las reservas recuperaron Israel. Ese es el ejemplo de la importancia de que aquellos que están en el servicio activo entienden que un día pasarán a las reservas, pero que ese bagaje, sobre todo en las circunstancias que vive el país, que encarnan las reservas, es muy valioso, muy significativo, porque conocemos el país y sabemos cómo se ganan las batallas. Eso se debe tener en cuenta. Personalmente, no estoy enterado que respecto de esto el gobierno nacional haya tenido ningún interés, doctor Londoño. Coronel Mejía, yo tengo una pregunta. Sí, Sí, tengo una pregunta que hacerle, coronel. ¿Hasta qué punto usted dice que el gobierno parece que no advierte la gravedad de este asunto? Coincido plenamente. ¿Y hasta qué punto no hay complicidad, que no se entienda esto como del presidente de la República, ni mucho menos, ni de los altos funcionarios, pero hasta qué punto el gobierno perverso, nocivo de Juan Manuel Santos deterioró tanto la institucionalidad y se metió tanto sus raíces en el Estado, que por parte del mismo gobierno hay complicidad frente a esto? ¿Y cómo podríamos hacer para ponerle freno? ¿Cómo depurar esa infiltración de la izquierda y el terrorismo marxista dentro del Estado colombiano? Porque creo que la hay. Sí, definitivamente, Jair, muchas gracias por su presencia, por su pregunta. Con su venia, doctor Londoño, respondo. Es innegable que las fuerzas militares de la República han decaído en su moral y voluntad de lucha. Juan Manuel Santos, en su macabra estrategia para entregar el país al terrorismo, en el 2006, siendo ministro de Defensa, empezó a cambiar las reglas de juego para los ascensos. Y los primeros damnificados, además de la patria en gran medida, fueron aquellos hombres que se habían distinguido en combate. Porque quien tuviera, según ellos, investigaciones de derechos humanos, no podría ni siquiera aspirar al grado superior. Esta situación cambió el cordón umbilical de las fuerzas militares. Al líder militar, al comandante, no lo hacen sus estrellas, ni sus soles, ni sus medallas. Lo hace el ejemplo. El ejemplo es autoridad moral. Entonces, subieron
a las altas jerarquías hombres que nunca habían estado en batalla, incapaces de liderar combate. Y eso ha ocasionado problemas muy graves en la moral y en la institución. No es fácil que llegue un brigadier general o un coronel que nunca estuvo en combate a dirigir una batalla de soldados profesionales con 20 años de guerra. Esa situación debe ser corregida. Aún las generaciones de coroneles, de tenientes coroneles, de mayores, hay hombres que les tocó vivir la guerra. A mí me duele profundamente reconocer que nuestras fuerzas militares quedaron colocadas en modo postconflicto y se le coloca la cruz de Boyacá al sargento que en el Cauca entregó la base a los indios y se sanciona al que rescata secuestrados y gana las batallas. Ese punto no puede ser inflexible en un ejército, en unas fuerzas militares, y eso a grosso modo es lo que ocurrió. Luego, esto sí corresponde a una macabra estrategia, porque las fuerzas militares son el primer objetivo. Mire cómo Venezuela es un país con unas fuerzas militares con 2.000 generales y 600 capitanes. Una inversión generales, 600 capitanes. Así es, doctor Londoño. Se invirtió la pirámide para hablar de vertebrar a las fuerzas, corromperla, y lograron los ascensos y cargos burocráticos, generales manejando el petróleo, para lo que no estamos entrenados. Y eso es la crisis venezolana. Nuestras fuerzas militares necesitan recuperar el cordón umbilical y quien ostente el mando, más que sol y estrellas, debe tener autoridad moral. Y esa la da el ejemplo. La da el ejemplo. Mi coronel, hay una circunstancia en Colombia que no ha sido suficientemente entendida ni aquí mismo y mucho menos en el exterior. Y es que el nombre de todo este conflicto es claro, se llama cocaína. Cocaína. Aquí mucho más que ideologías políticas y que afán de dominar el Estado para tales y cuales fines, hay un afán desmedido de plata y de plata que produce la cocaína. Usted lo tiene que saber, lo sabe supremamente bien. Usted ha sido víctima de esa conspiración siniestra de la cocaína contra las instituciones y contra la gente que la combate. Ese es un fenómeno dramático y estamos ante un ejemplo también dramático de que esta es la hora en que no ha sido posible erradicar los cultivos con fumigación aérea, con glifosato. Lo que hacíamos todos los días en el gobierno de Álvaro Uribe, fumigar y acabar con los cultivos y disminuirlos en la medida en que fuera posible a sabiendas de que ahí está el enemigo, lleno de dinero, lleno de oro maldito, de capacidad de corromper y con una voluntad infinita de conseguir lo que sea necesario para enriquecerse. Lo demás no les importa. Ese es un fenómeno que hace de esta guerrilla y de esta insurrección una insurrección y una guerrilla muy particular, ¿no le parece? Así es, doctor Londoño. El deshonroso título de ser los primeros productores de cocaína en el mundo conlleva que sea la gasolina de todas las guerras y todas las tragedias. Y es que, ¿por qué no lo atacan? ¿Por qué no se fumiga? Porque es que para sacar el primer puesto en exportación de cocaína no se da de la noche a la mañana. Tristemente, doctor Londoño, hay que decir que fueron penetrados e infiltrados los más altos niveles del Estado. Y ese es lo más grave de la guerra contra la mafia. Que llegaron con sus tentáculos a la justicia, al Congreso, a los gobiernos. ¿Quién eligió a Samper? A la cultura, Netflix, las series de Netflix más poderosas son las de narcos, la alegoría al crimen, pero no se toman las medidas para derrotarlo, porque mientras haya intereses y estén tantos y tantos juntados, pues no lo van a enfrentar, porque eso y el título de encabezar la lista de los estados más corruptos son los males más grandes de este país. Tiene toda la razón, doctor Londoño. Y es que sus primeras heridas, si no las había tenido otras antes, vienen de ahí. A usted lo hirieron en el Palacio de Justicia, que fue una conspiración de la mafia, de Pablo Escobar y estos bandidos llenos de dinero.
utilizando a los amigos de Gustavo Petro, a los del M-19, como elemento físico que iba a realizar un objetivo que desde luego era común. El que pone la plata y el que pone los medios físicos tienen que estar unidos. De manera que desde allá vienen las cosas. Año 85, cuando usted sale del Palacio de Justicia lleno de balas en el cuerpo y moribundo, pero para empezar otras luchas que lo llevaron donde lo llevaron y que le merecen el reconocimiento del país y el reconocimiento de las fuerzas militares actuales y el reconocimiento de sus compañeros en retiro. Pero por ahí empezaron las cosas. Y usted lo sabe mejor que nadie. ¿Cuántas heridas le hicieron en el Palacio de Justicia, coronel? ¿Cuántos balazos le metieron? Fueron 3, doctor Londoño. 3 balazos. Sí, señor. ¿Cómo sobrevivió? Nadie sabe. Por la vida suya no daba nadie 5 centavos. Usted estaba muerto. Así es, doctor Londoño. Alcanzaron a anunciar muerto por el narcotráfico, por Pablo Escobar, por los bandidos que siguen azotando a Colombia, porque el problema de Colombia, el gran problema de Colombia es la cocaína. Y eso parece que no lo entendiera el gobierno, parece que no se entendiera, y hay que empezar por el principio. Y la gran batalla que hay que librar es la batalla contra el narcotráfico, y eso usted lo sabe mejor que nadie, y sus compañeros de lucha lo saben también, como se puede saber una noticia de esta naturaleza. Estamos enfrentados a una mafia gigantesca, poderosa, enriquecida fabulosamente, que está aprovechando, por ejemplo, estas marchas y estas concentraciones. ¿Dónde está la policía y dónde está el ejército? Viendo cómo desbloquean las carreteras, viendo cómo tratan de hacer el país viable y mientras tanto el narcotráfico en sus días más gloriosos. Ayer nos lo decía un compañero nuestro que admiramos tanto como Melquisedec Torres, nos decía, es que esto está tomado por el narcotráfico. El narcotráfico nunca fue más productivo que ahora, coronel. Nunca hicieron mejor negocio que el que están haciendo ahora. Los policías y los soldados concentrados en las carreteras y en las calles de las ciudades, y ellos haciendo su negocio y enriqueciéndose fabulosamente. El mundo perfecto, ¿no le parece? Totalmente de acuerdo, doctor Londoño. Ese combustible maldito es el que tiene hoy a Colombia así. Y contra eso debemos luchar con fuerza, con los mejores, con honestidad y con decisión y con el apoyo de toda la sociedad. Aquí vienen batallas muy duras, pero Colombia se salva. Colombia se salva, Colombia no puede perecer. Desde aquel salve usted la patria, coronel, recuerde cómo estaba perdida la batalla del pantano de Vargas, ¿no? Se nos vino la caballería y se perdió la batalla. Dicen que alcanzó a decir el Libertador antes de que alguien le dijera cómo se va a haber perdido si ni yo ni mis hombres hemos peleado. El coronel Y pelear. Juan José Rondón. Con esa carga, el coronel Rondón, Juan José Rondón, con esa carga de caballería se salvó el país y por eso tenemos una patria independiente desde hace 200 años. Porque la patria no se entrega, la patria no se rinde y uno no puede declarar la patria vencida cuando sus hombres no han podido pelear por ella. Mi coronel, estamos en un momento crítico en la vida nacional y ustedes, los de la Reserva Activa, tienen muchas palabras que decirle al país. Yo le agradezco inmensamente los que le he dicho a nuestro auditorio, a nuestra audiencia de la hora de la verdad, que debe estar ahora llena de fe, llena de esperanza, convencida de que no todo está perdido, porque hombres como usted ahí están listos para librar la gran batalla por Colombia. Muchísimas gracias por estar con nosotros, señor coronel. Mi gratitud a usted, doctor Londoño. Gracias, Yair, por su presencia. Usted es una lección y ejemplo de vida, doctor Londoño, y nos compromete a todos esos soldados a gritarle de frente a 46 millones de colombianos que estamos en pie. Y mientras haya un solo soldado en pie, hay esperanza para la patria. Mi gratitud eterna y mi compromiso, y que Dios salve a Colombia.